Sumérjanse en el misterio y lo desconocido. Soy Narrador Oscuro y les doy la bienvenida a una travesía por relatos que despiertan la imaginación y el asombro. Antes de adentrarnos en las sombras de nuestra historia de hoy, les invito a suscribirse y darle me gusta para no perderse ningún capítulo de este viaje por lo insólito. Prepárense para un relato que retará sus sentidos y les mantendrá en vilo hasta el final. Bienvenidos a Cualquier Cosa Terror. En las sombrías calles de Caracas, donde las sombras parecen susurrar secretos antiguos, se alza el Cementerio General del Sur, un lugar donde no solo descansan los muertos, sino que también, según cuentan, mora una presencia inquietante, la Dama de Negro. Esta figura espectral, envuelta en misterios y leyendas, ha sido vista vagando entre las tumbas y mausoleos. Su presencia marcada a aquellos que la observan con una curiosidad insaciable y un temor profundo. En la gris y brumosa mañana de noviembre, las calles de Caracas parecían susurrar secretos ya olvidados, mientras Andrés, con su cámara colgando del cuello, se adentraba en el laberinto de tumbas y mausoleos del Cementerio General del Sur. Su pasión por lo paranormal lo había llevado a este lugar, un cementerio antiguo, donde las historias de espectros y apariciones eran tan densas como la niebla que lo envolvía. Mientras deambulaba entre las lápidas, el aire frío y húmedo parecía cargar una electricidad estática, un presagio de lo desconocido. Fue entonces cuando la vio, una estatua de mármol negro, tan oscura que parecía absorber la escasa luz del día. La figura representaba a una mujer envuelta en un velo, su rostro oculto en un eterno luto. La estatua, conocida como la Dama de Negro, era una obra de arte inquietante, su presencia imponiendo un silencio sobrenatural en su entorno. Movido por una mezcla de fascinación y un temor que rozaba lo primal, Andrés alzó su cámara y comenzó a tomar fotografías. El clic de la cámara rompía el silencio con una nitidez inusual, cada sonido resonando entre las tumbas como un eco distorsionado. Tras tomar varias fotos, Andrés se acercó a la estatua para examinarla de cerca. Su textura era inusualmente fría y lisa, como si el mármol estuviera vivo, palpitando con una energía oscura. Al revisar las fotografías en la pantalla de su cámara, Andrés sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. En cada imagen, los ojos de la estatua parecían seguirlo, cargados de una emoción indescifrable. Era como si, a través de esos ojos vacíos de mármol, algo o alguien lo observara, traspasando las barreras entre lo material y lo etéreo. Inquieto, pero incapaz de alejarse, Andrés rodeó la estatua, estudiando cada detalle. Fue entonces cuando notó algo perturbador, una inscripción apenas visible en la base erosionada por el tiempo. Con esfuerzo, logró descifrar las palabras. En el velo de la noche, la verdad se revelará. Estas palabras enigmáticas y amenazadoras se grabaron en su mente, despertando una obsesión que lo impulsaría a desentrañar el misterio de la Dama de Negro.
Mientras el sol comenzaba a ocultarse y las sombras se alargaban como garras sobre las tumbas, Andrés sintió una presencia detrás de él. Al voltearse, no había nada ni nadie, solo el viento frío susurrando entre los árboles muertos. Pero en ese susurro, Andrés juraría haber escuchado una voz femenina susurrando su nombre con una tristeza que helaba la sangre. Con el corazón latiendo aceleradamente, Andrés tomó una última fotografía, esta vez una panorámica del cementerio al caer la tarde, con la estatua de la Dama de Negro en primer plano. En ese momento, la cámara pareció pesar más en sus manos, y un sentimiento inexplicable de desasosiego lo invadió. Al mirar a través del visor, por un instante, juró ver una figura negra moviéndose a lo lejos, entre las tumbas, pero al levantar la vista, no había nada. El viento comenzó a soplar más fuerte, llevando consigo susurros que parecían formar palabras ininteligibles. Andrés, con cada paso que daba alejándose de la estatua, sentía como la atmósfera se cargaba de una tensión eléctrica, casi como si estuviera abandonando un santuario sagrado y profanado a la vez. Al salir del cementerio, una sensación de alivio lo invadió, pero sabía que algo había cambiado. La imagen de la Dama de Negro se había grabado no solo en su cámara, sino también en su mente, llamándolo a volver, a descubrir los secretos ocultos en su silenciosa vigilia. Andrés no lo sabía aún, pero su encuentro con la estatua había sido solo el comienzo. Las sombras de lo desconocido se cernían sobre él, tejiendo una red de misterio y terror que pronto se enredarían en su destino. La Dama de Negro lo había marcado y su historia estaba lejos de terminar. Tras su inquietante encuentro en el Cementerio General del Sur, Andrés se encontró obsesionado con la leyenda de la Dama de Negro. Las noches siguientes, plagadas de sueños inquietantes y susurros apenas audibles, lo impulsaron a sumergirse en los oscuros rincones de las historias de Caracas, buscando respuestas. Sus investigaciones lo llevaron a antiguas bibliotecas y archivos polvorientos, donde descubrió la trágica historia detrás de la enigmática estatua. La Dama de Negro, según los relatos desgastados por el tiempo, había sido una mujer de la alta sociedad caraqueña, cuya vida fue marcada por la tragedia. Su esposo e hijo habían muerto en una circunstancia misteriosa y dolorosa, sumiéndola en un abismo de desesperación y luto. Consumida por el dolor, se dice que vagaba cada día entre las tumbas del cementerio, vestida siempre de negro, hasta que un día simplemente desapareció. La noche en que Andrés descubrió esta historia, una tormenta azotaba la ciudad. Los relámpagos iluminaban su habitación mientras leía, y el viento parecía llevar consigo voces fantasmales. Esa misma noche, decidió regresar al cementerio, armado con su cámara y una linterna, su corazón latiendo al ritmo de los truenos. Esa misma noche, decidió regresar al cementerio, armado con su cámara y una linterna, y su corazón latiendo al ritmo de los truenos. El cementerio, bañado por la luz intermitente de los relámpagos, adquiría un aspecto aún más siniestro. Las sombras parecían moverse y retorcerse, como si estuvieran vivas. Andrés, con cada paso que daba entre las tumbas, sentía como el miedo se enredaba en su pecho, pero la necesidad de conocer la verdad lo empujaba hacia adelante.
Fue entonces cuando la vio, la figura de una mujer vestida de negro, de pie junto a una tumba, su cuerpo inmóvil bajo la lluvia torrencial. Andrés se acercó lentamente, su linterna temblaba en su mano. Al iluminarla, la mujer se volvió hacia él, revelando un rostro pálido de una belleza trágica, y sus ojos negros como la noche, reflejando un dolor eterno. Por un momento, sus miradas se encontraron, y Andrés sintió como si una mano fría y etérea tocara su alma. Luego, en un parpadeo, la figura se desvaneció, dejando atrás solo el eco de un sollozo ahogado por la tormenta. Andrés, paralizado por el miedo y la fascinación, sabía que había sido testigo de algo sobrenatural. La leyenda de la Dama de Negro era más que un simple relato. Era una realidad tangible, un espíritu atormentado atrapado entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Mientras la tormenta arreciaba y los truenos retumbaban como tambores en una marcha fúnebre, Andrés se dio cuenta de que la historia de la Dama de Negro estaba íntimamente entrelazada con el cementerio mismo. Era como si cada tumba, cada lápida, tuviera una parte de su historia, un susurro de dolor. La lluvia, cayendo implacablemente, parecía llorar por ella, por su destino inmerecido. Con cada paso que daba, Andrés sentía cómo la atmósfera se volvía más opresiva, como si el cementerio intentara comunicarle algo, una advertencia o quizás una invitación. Las sombras se agitaban alrededor suyo, formando figuras indescifrables que desaparecían tan pronto como intentaba enfocarlas. Al acercarse a la estatua de la Dama de Negro, notó que algo había cambiado. La expresión de la estatua parecía diferente, más dolorosa, más implorante. Fue entonces cuando escuchó un susurro, una voz femenina que apenas se distinguía sobre el sonido de la lluvia. «Ayúdame». Esa simple petición, cargada de una tristeza insondable, resonó en lo más profundo de su ser. Andrés, empapado y tembloroso, sabía que había cruzado un umbral del que no podía volver. La historia de la Dama de Negro no era solo un misterio a resolver, era una súplica, un llamado a entender algo más allá de la comprensión humana. Con la imagen de sus ojos tristes grabada en su mente, Andrés abandonó el cementerio esa noche, pero sabía que parte de él se quedaría allí para siempre, entre las sombras del pasado, bajo la vigilancia eterna de la Dama de Negro. Las semanas siguientes al encuentro de Andrés con la aparición de la Dama de Negro fueron un torbellino de sueños inquietantes y obsesión. Noche tras noche regresaba al cementerio, como si una fuerza invisible lo atrajera hacia la estatua y la historia oculta tras su velo de mármol. Una noche sin luna, cuando las sombras del cementerio parecían más densas y amenazadoras, Andrés sintió que algo iba a suceder. El aire estaba cargado con una electricidad estática, un presagio palpable de algo inminente y desconocido. Con su cámara en mano, se dirigió directamente hacia la estatua de la Dama de Negro. Al llegar, encontró la estatua bajo una luz diferente, como si estuviera bañada en una pálida luminiscencia. Andrés, con el corazón latiendo en sus oídos, levantó la cámara y tomó una fotografía.
En ese preciso instante, el mundo pareció detenerse. Un silencio absoluto cayó sobre el cementerio y entonces la estatua cobró vida. La dama de negro, liberada de su prisión de mármol, se giró hacia Andrés. Su rostro, aunque marcado por el dolor y la tristeza, irradiaba una belleza sobrenatural. Con un gesto de su mano espectral, le señaló que le siguiera. Andrés, atrapado en una mezcla de terror y fascinación, obedeció. La guió a través de los laberintos del cementerio, cada paso resonando en el silencio sepulcral. Llegaron a un mausoleo antiguo, oculto entre los viejos cipreses. La puerta, carcomida por el tiempo, se abrió con un chirrido, revelando un interior oscuro y polvoriento. Dentro del mausoleo, la dama de negro se volvió hacia Andrés. Sus ojos, ahora llenos de una intensa emoción, se fijaron en los suyos. Con una voz que parecía un susurro del más allá, comenzó a relatar su historia. Habló de su vida en la Caracas de antaño, de su amor por su esposo e hijo, y de la tragedia que los arrebató de su lado. Contó cómo su dolor la había consumido, llevándola a vagar entre las tumbas en busca de sus seres queridos, y cómo finalmente su espíritu quedó atrapado en el cementerio, incapaz de encontrar la paz. Mientras hablaba, el aire alrededor de Andrés parecía vibrar con cada palabra, con cada recuerdo. La historia de la dama de negro era un tapestrí de amor y pérdida y desesperación, tejido con los hilos del destino y el sufrimiento. Al terminar su relato, la figura espectral se desvaneció lentamente, dejando a Andrés solo en la oscuridad del mausoleo. En el suelo, donde había estado de pie la dama, encontró un pequeño objeto, un relicario antiguo conteniendo una foto desgastada de una familia. Andrés salió del mausoleo y del cementerio esa noche sintiendo una mezcla de tristeza y alivio. Sabía que había sido testigo de algo extraordinario, una revelación que trascendía el mundo de los vivos. La historia de la dama de negro, su dolor y su amor eterno, ahora formaban parte de él, un recuerdo inextinguible que lo acompañaría siempre. Mientras caminaba por las calles solitarias de Caracas, con el relicario en su bolsillo, Andrés reflexionaba sobre la naturaleza del amor y la pérdida. La dama de negro, aunque atrapada entre dos mundos, había logrado compartir su historia, un último deseo cumplido que tal vez le otorgaría la paz que tanto anhelaba. Andrés decidió compartir la historia de la dama de negro con el mundo, no solo como un relato de terror, sino como una narración de amor incondicional y de la búsqueda de paz. Sabía que, de alguna manera, al hacerlo, estaría ayudando a liberar el espíritu atormentado de la dama de negro, permitiéndole finalmente descansar. La historia de la dama de negro del Cementerio General del Sur se convirtió en una leyenda en Caracas, un cuento de amor y terror que se contaría a lo largo de generaciones. Y para Andrés, cada vez que pasaba por el cementerio, podía sentir la presencia tranquila de la dama, como si estuviera agradecida, finalmente, en paz. En la oscuridad del cementerio, donde las sombras danzan al compás del viento y las historias antiguas susurran secretos, la dama de negro descansa ahora, su velo levantado, su historia contada.
En el misterio de la noche eterna, la verdad fue revelada. Esto fue Cualquier Cosa Terror.